Entonces vamos a ver el tema 5, que es distribución de variables. Y ahora en estas 2 horitas que tenemos, lo que van a conocer ustedes es, por un lado, ver una definición de probabilidad y el concepto de probabilidad. Y por otro lado, ya la probabilidad asociada a funciones matemáticas, no como mero concepto de probabilidad, sino más bien desde el punto de vista ya desde una función matemática. Esas funciones de probabilidad se llaman también distribuciones, porque están asociadas a la distribución de valores que tenemos con una variable determinada. Y se diferencian en distribuciones para variables de tipo discreto, que son estas dos, binomial y Poisson. Hay muchas más. Nosotros vemos esto. Hay multinomial, hay hipergeométrica, hay otras distribuciones, pero nosotros vemos las que son utilizadas con mayor frecuencia. Y vamos a ver estas otras distribuciones que son la normal general, normal estándar, T de Student, chi cuadrado, F de Snedeker, que son distribuciones para variables de tipo continuo que también son muy utilizadas para obtener valores de probabilidad. Entonces yo voy a hacer una introducción a concepto de probabilidad, algunas propiedades, y después vamos a ver de estas distribuciones que yo les nombré, en algunos casos la expresión matemática y algunas características de las distribuciones, vamos a ver el gráfico, qué forma tienen las distribuciones, y vamos a ver para qué sirven. De eso se trata la clase de hoy. Bueno, comenzamos con definición de probabilidad. La probabilidad de un evento A es un número real en el intervalo 0,1 o perteneciente al intervalo 0,1. Generalmente se denota por P de A, probabilidad del evento A, y representa una medida de la frecuencia relativa con la que se observa la ocurrencia de ese evento. Acá está abajo que la probabilidad de A es el número de veces que ocurre el suceso A o el número esperado de veces que ocurre el suceso A dividido el n. Esto es una definición en general de probabilidad, la más simple, la más clásica. Algunos dicen frecuentista porque la definición frecuentista dice de que la frecuencia relativa de un evento es igual o tiende a la probabilidad si n es suficientemente grande. Cuando tenemos muchos datos, la frecuencia relativa y la probabilidad serían valores similares. Entonces, la probabilidad siempre es un valor positivo entre 0 y 1. No puede haber una probabilidad de 5,8 o una probabilidad de 15. No existe eso. La probabilidad es un número entre 0 y 1. Muchas veces el concepto lo expresamos en porcentaje. Entonces muchas veces van a escuchar el 50% de probabilidad. Ahí es porque está expresado en porcentaje. Bien, vamos a ver un ejemplito. Acá dice, considere un experimento aleatorio de lanzar un dado equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que todos los números deberían tener la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, el espacio muestral de resultados posibles de ese experimento son estos números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los valores posibles del evento. Si deseamos la probabilidad del evento A correspondiente a obtener un número par, es decir, la probabilidad de este subconjunto, ¿cuánto sería?
sería el cociente entre la cantidad de veces sobre el total. Ese es un número par, la cantidad de elementos que tendría A sobre el total. Teníamos otros ejemplos, a ver si hay por acá. Ah, sí. Después ya vamos a ver más ejemplos, porque ese es un ejemplo, siempre dan en los libros de estadística con experimentos al azar, y a partir de ahí se calculan los valores de probabilidad. Las propiedades que tenemos para que tiene el concepto de probabilidad asociado son las siguientes. Dice que la probabilidad de que ocurra el suceso A es siempre positiva o nula, mayor o igual que 0. La probabilidad de que ocurra el suceso seguro vale 1. Dice que la probabilidad del sistema completo de sucesos, o que ocurra uno u otro, es 1. Sería la suma de todas las probabilidades de cada uno de los eventos. Otra propiedad. Si dos sucesos son excluyentes, la probabilidad de su unión es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Hay más propiedades. Las más utilizadas son estas. Por ejemplo, de que la probabilidad total sea 1. Eso es un dato que lo podemos usar siempre. Es una información que es una de las propiedades. También de que sea un valor positivo. También de que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades siempre y cuando A intersección B sea 0, o sean eventos excluyentes. También existe el concepto de probabilidad conjunta. Acá, por ejemplo, hasta ahora veíamos el ejemplo de obtener un número par o la probabilidad de que se compre con tarjeta de crédito en un comercio. De todas las ventas se hace el cociente entre las que son realizadas con tarjeta de crédito y el total. Y eso es el concepto de probabilidad. Pero existe el concepto de probabilidad conjunta también. Fíjense esta tabla que ven acá. Es una tabla que nosotros denominamos de contingencia. Ya no es de frecuencia nomás, a pesar de que acá vemos frecuencia, pero esto tiene más de una variable. Por un lado tenemos la edad agrupada en menos de 40 años, entre 40 y 50 y más de 50 años. Y en la otra, en la columna, tenemos el origen, nacional o importado. Acá está la base de datos que tenía, o estos datos pertenecen a un estudio sobre la venta de autos y se analizaron, supónganse, 80 casos. Entonces, se registró si el auto era nacional o importado, el que se vendió, y por otro lado, cuál era la edad del comprador. Entonces, este numerito que ustedes ven acá, por ejemplo, 15, significa que 15 personas compraron un auto importado, porque está acá en la columna de importado, y si miramos acá la edad, decimos que tiene entre 30 y 40 años. Entonces, 15 de estos 80 han comprado un auto importado y tienen edades entre 40 y 50. Si queremos sacar la frecuencia o la probabilidad total, sería este 15 sobre este 80. Acá tenemos totales marginales después. El total de compradores que tenía menos de 40, entre 40 y 50, o más de 50 años. Y acá teníamos los totales marginales respecto al origen de los autos. ¿Cuántos autos vendidos eran nacionales, el total, y cuántos importados? También se pueden hacer frecuencias respecto a estos totales que se llaman totales marginales. Y en ese caso nos darían otros valores de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad simple es la probabilidad de ocurrencia de un evento, de un suceso o evento simple.
teniendo en cuenta una sola característica, la probabilidad de un comprador de 40 años o menos. ¿Cuánto sería? Sería de 40 años el total es 30, sobre el total que era el 80, entonces esa sería la probabilidad. O la probabilidad de venta de un auto nacional sería 50 sobre 80. Si yo tengo en cuenta las dos variables, ya tendría que hacer sobre este total, ¿no es cierto? Y ahí tengo que condicionar respecto de una variable y de la otra. Como decíamos hoy, 15 era compradores entre 40 y 50 de autos que eran importados. Si hago 15 sobre 80 estaría viendo una probabilidad ya conjunta, no una probabilidad simple, la cual se considera solamente de una variable. La probabilidad conjunta se aplica al fenómeno que contiene dos o más eventos. La probabilidad de un comprador de auto importado de más de 50 años sería 9 sobre 80. Sería este numerito acá, más de 50, auto importado. Reglas que tienen las probabilidades. Los libros de estadística les van a dar mucha información con respecto a esa porque en general están preparados para un estudio profundo de la estadística. Nosotros, como vemos esta materia en un cuatrimestre, encaramos algo más aplicado, como siempre les digo, pero tratando que ustedes también reconozcan o visualicen que toda la parte teórica tiene un fundamento matemático por detrás. Por eso, cuando se habla de probabilidades, se habla mucho de la matemática que está por detrás, de la teoría de conjuntos muchas veces basado. Dice, cuando se desea determinar la probabilidad de que ocurra un evento u otro, o ambos, en una sola observación, las probabilidades nos permiten encontrar la probabilidad del evento A o B, teniendo en cuenta si ocurre el evento A, el evento B o ambos. Entonces, la probabilidad que ocurra A o B es la probabilidad de la unión. Para eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Bueno, acá está dado el ejemplo. Decimos que es la suma de las probabilidades individuales. La probabilidad que tengan menos de 40 o más de 50. La probabilidad de seleccionar una venta de un comprador que tenga más de 50 años es igual a la probabilidad que tenga menos de 40. Ah, no, porque acá es con auto importado ya. Acá es la probabilidad de seleccionar una venta de un comprador que tenga más de 50 años o que el auto sea importado. Entonces, está diciendo la probabilidad de más de 50 o que el auto sea importado cuando es o es no sé por qué dicen menos de 40, acá está mal, más de 50 es acá. La probabilidad de importado menos la probabilidad de la intersección sería, o sea, era la suma de las probabilidades cuando la intersección era nula. La probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de intersección, siempre y cuando no sea nula. Veíamos en el ejemplo anterior que esa probabilidad no era nula, por eso se le resta. Pero es otra propiedad que tiene la regla, el concepto de probabilidad. Eso era para mencionarles simplemente algunas propiedades, pero yo me voy a enfocar con el corto tiempo que tenemos de ver las funciones de probabilidad. Para lo cual también algunos libros le llaman funciones de cuantía. Cuando pensamos en una función de cuantía para una variable discreta X,
Siempre se tiene que cumplir la propiedad de que ese valor de la función sea mayor o igual que 0 y que la suma de la función en todo el rango, en todo el dominio de X sea 1. Estas dos condiciones son importantes para que pueda ser considerada función de probabilidad. Dice que se conoce la probabilidad de obtener un determinado número de caras, X, al arrojar 2 veces una moneda y 4 veces una moneda. Y esta probabilidad está dada por esta expresión matemática. F de X es el número combinatorio de n elementos tomados de AX sobre 2 a la n. Esa es una función conocida. Número combinatorio, ustedes tienen en la calculadora, pero lo pueden calcular como el cociente de n factorial sobre n menos x factorial por x factorial. Este número combinatorio es un cociente, que es esto, y el número factorial, acuérdense que era n por n menos 1 por n menos 2 hasta 1. Teniendo el conocimiento de una determinada función, podemos calcular las probabilidades entonces. Cuando n es 2 y definimos a x como el número de caras, los resultados posibles son que al arrojar la moneda no me salga cara nunca, arrojar 2 veces no me salga cara nunca, que me salga cara una vez o que las 2 veces sean cara. Si arrojamos 4 veces la moneda, pueden suceder estas cosas. Que ninguna salga cara, que salga una vez, 2 veces, 3 veces, o que las 4 veces salga cara. Para el primer caso, cuando n es 2, la probabilidad de 0 tendría que reemplazar acá n2, x por 0, reemplazo acá todo eso y me da que es 0,25. Cuando x es 1, reemplazo acá, n sigue siendo 2, pero x es 1. Obtengo este resultado. Y cuando x es 2, obtengo este resultado. Todas las f de x son mayores que 0 y la suma de ellas es 1. Esto puede ser considerado una función de cuantía. En el caso de arrojar 4 veces la moneda, utilizo la misma función, pero el n cambia. El n es 4, los resultados posibles de x son estos, y las probabilidades vienen dadas reemplazando en esta expresión el valor de n y el valor de x. También podemos observar que son todos mayores que 0 y que la sumatoria de esto me da 1. Se lanzan 3 monedas equilibradas y nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean cara, de que 2 sean cara, de que una sea cara? Entonces decimos, bueno, lanzamos una vez, la probabilidad es cara, puede salir cara o seca, que decimos siempre. La segunda vez puede ser cara o seca también, pero habiendo salido cara la primera vez o habiendo salido seca la primera vez. Y la tercera vez puede ser cara o seca, pero habiendo salido cara y cara, habiendo salido cara y seca, y así sucesivamente. Esto es el arbolito que uno escribe, sino directamente todas las posibilidades. Por ejemplo, que las 3 sean cara, que 2 sean cara, que este caso, este caso, este caso. Y esto es 3 lanzamientos de la moneda. Ahora bien, estos son todos los resultados posibles. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean caras? Número de casos posibles sobre el total. ¿Cuánto sería? Solamente hay un caso sobre el total, que es 8. Entonces, 1 sobre 8, la probabilidad de cara. La probabilidad de que 2 sean caras, ahí cambia, porque en este caso tengo 2, acá tengo 2, acá tengo 2, y no tengo más 2. Sería 3 octavos. La probabilidad que una sea cara, venimos por acá, 1, 2.
2 casos, no, 3. 3 casos tengo, 3 octavos también. Ahora pregunta, la probabilidad que al menos una sea cara. Si dice al menos una sea cara, tendríamos que considerar el caso de que una sea cara, que 2 sean caras o que las 3 sean caras. De todos los resultados posibles, sería 7 octavos, porque solamente hay un caso en que no hay cara. Y al menos 2 sean caras, también es la probabilidad que sean 2 o 3. Ahí dice que son 4, es este caso, este caso, este caso y este. 4 sobre 8. ¿Se entiende? El número de casos posibles sobre el total. Vamos a ver una distribución muy particular que es la binomial. Eso era para que conozcan el concepto de probabilidad, para que vean las propiedades que tiene la probabilidad. Pero ahora vamos a conocer una función de probabilidad un poco distinta de esta que les mostré hoy, de esta que tiene esta expresión matemática. Esta es una función de probabilidad. Veamos otra que se llama binomial. Esta distribución es muy utilizada y se utiliza en eventos donde tenemos varias repeticiones, como lanzar una moneda, por ejemplo, que lo puedo hacer 2, 3 o 4, la cantidad de veces que uno quiera. Se aplica a situaciones donde hacemos repeticiones. Se aplica a casos donde hay solo 2 resultados posibles. El caso de lanzar un dado no sería, porque tiene más casos. El caso de lanzar una moneda sí. En cada ensayo los resultados posibles son excluyentes. O es uno o es otro. El resultado de cada ensayo es independiente. ¿Qué quiere decir? Que me salga cara no depende de si me salió seca anteriormente. Son independientes los resultados. Uno no depende del otro. Hay en áreas de biología donde un resultado sí depende del anterior, pero no es este el caso. No se utiliza la distribución binomial en esos casos. Y esa probabilidad de cara o de seca no cambia de un ensayo a otro, se mantiene constante. Si se cumplen todas estas condiciones, estamos ante un caso de la distribución binomial. Esta distribución proporciona la probabilidad de obtener una cantidad de éxitos en los n ensayos. El éxito se refiere al evento. Entonces, ejemplos de eventos: masculino, femenino, sano y enfermo, germinó, no germinó. En tales casos, todas las observaciones posibles de la población caen en una categoría o en otra. En cualquier población de 2 clases, al saber que la proporción de casos de una clase es P, entonces la proporción de la otra clase es 1 menos P, porque la suma diría que tiene que dar 1. Y como son 2 clases nomás, entonces si le denominamos Q al otro evento, P más Q deberían darme 1, o bien Q sería 1 menos P. La distribución binomial es la distribución muestral de las proporciones observadas en muestras tomadas al azar de una población de 2 clases. Acá una definición más formal de lo que es distribución binomial. Acuérdense que matemáticas siempre van a poner definiciones más formales, definiciones que estén referidas a la muestra, por eso dice muestral, pero nosotros vamos a tratar de aterrizar esas definiciones a algo que comprendamos. Comenzamos con fórmulas. La fórmula a nadie le tiene que asustar en la medida en que yo tenga alguna referencia de esa fórmula. Ustedes pueden visualizar cualquier fórmula, pero tienen que saber qué es esto, qué es esto, qué es esto. Si hay un detalle que le esté indicando cada uno de esos, la fórmula se comprende.
Esta expresión matemática corresponde a la distribución binomial. Me da la probabilidad de X en un punto determinado. Este P puede en algunos casos, en algunos libros, aparecer como una B larga cuando es la distribución binomial. Esto es un número combinatorio. N es el número de ensayos o casos o eventos. X es el valor de la variable que estoy queriendo saber, o la variable aleatoria. P, probabilidad de éxito. Q, probabilidad de fracaso. El éxito es el evento que a mí me interesa estudiar. No quiere decir que se tenga éxito o que esté bien. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que a mí me interesa estudiar. Dice que esta distribución tiene dos parámetros, N y P. Para cada valor de los parámetros se tiene una distribución de probabilidad. Hay infinitas distribuciones binomiales. ¿Por qué tenemos distintos N y distintos P? Infinitos valores de P. Entonces, se generarían infinitas distribuciones binomiales. ¿Qué son los parámetros? Los que me identifican exactamente de qué distribución estoy hablando. ¿Se acuerdan cuando vieron la expresión de la recta, cuando estudiaron recta? Que vieron que la recta tiene ordenada el origen y pendiente. Hay infinitas rectas en el espacio. Identifico una en particular si conozco la pendiente y la ordenada al origen. Entonces ahí sí estoy sabiendo de qué recta estoy hablando. Con estas funciones pasa lo mismo. Hay infinitas distribuciones. Conozco la distribución que a mí me interesa cuando conozco N y cuando conozco P. Si conozco P, automáticamente conozco Q. Pero eso se denominan parámetros de la distribución, N y P. Esta es la gráfica que uno tiene para la expresión de una binomial. Acuérdense que para variables discretas, por eso están estos saltitos acá. Esta es la parte gráfica cuando n es 40 y p 0.5. Acá es cuando n es 80 o cuando n es 160. Vieron que tiene una distribución similar tal vez a lo que vemos en una tabla de frecuencia. En estos tres ejemplos lo que se cambia son los valores de n, sin embargo el valor de p siempre le definimos 0,5. Fíjense, si cambia el valor de p, no como en el caso anterior que cambiaba n, si cambia el valor de p, la distribución se hace más asimétrica, a derecha o izquierda, y eso tiene que ver con la simetría de la distribución. Si para una dirección u otra tenemos la misma gráfica, ya deja de ser asimétrica. ¿Cómo se calculan las medidas de posición y dispersión? Acá falta una I para la distribución binomial. La media o esperanza matemática, también se denomina la media, es n por p. La varianza es n por p por q. Y el desvío estándar era raíz cuadrada de la varianza. Estas son propiedades que tiene la distribución y así se calcula la media y la varianza. Un ejemplo de uso de distribución binomial. Se va a construir una planta nuclear en cierta comunidad. Se sabe que el 80% de la población se opone a la construcción de dicha planta y el 20% restante está a favor. Si se elige al azar una muestra de 5 personas, ¿cuál es la probabilidad de que 3 o más estén a favor de la construcción? Eso me pregunta el punto 1. B, si se elige al azar una muestra de 20 personas, ¿cuál es la probabilidad de que
todas estén en contra de la construcción. Si X es la variable aleatoria que expresa el número de personas que están a favor de la planta nuclear, entonces P sería, acá está definiendo P020, P020 me dice que está a favor y que el 80% se opone. Entonces, si X es el número de personas que están a favor, entonces P es 0,2. En el primer caso dice, si se elige una muestra de 5 personas, entonces N es 5. ¿Cómo podría calcular la probabilidad de que 3 o más estén a favor? Vamos a definir cuántos eventos podríamos tener. Si tomamos 5 personas, ¿qué resultado posible puedo tener? Que ninguna esté a favor, que una esté a favor, que 2, que 3, que 4 o que las 5 estén a favor. Entonces, el rango de variación de X iría de 0 a 5. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que más de 3 estén a favor? Entonces sería la suma de las probabilidades de 3, 4 y 5 personas. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Reemplazando N y reemplazando P en la expresión matemática. P, Q, N y X. Esta es la probabilidad que sea 3. La probabilidad que sea 4, X vale 4, el resto igual. Acá era N menos P, no, N menos X, perdón, y esto es X. ¿Era así? Perdón. Acá es P a la X, Q a la N menos X. Por eso acá está P a la X, que es esto, Q a la N menos X, que es 5 menos 3, 2. P a la X, Q a la N menos X, y así se calcula. Me dice que la probabilidad de que más de 3 estén a favor es 0,0579. Hay baja probabilidad de que más de 3 estén a favor. ¿Cuál es la probabilidad que ninguna esté a favor? Es más grande que la probabilidad que más de 3 estén a favor. O sea, hay más probabilidad que no estén a favor y fíjense cuánto es la probabilidad de que ninguna esté a favor. En el caso de seleccionar 5, esta probabilidad cambia si el número de muestra en lugar de 5 es 50 o 10 o lo que sea. ¿Para qué vamos a usar la distribución binomial? Primero para calcular probabilidades. También podemos hacer inferencia estadística para un intervalo de confianza, para una proporción y para prueba de hipótesis de la proporción. Es decir, estoy presentándole acá funciones que las vamos a utilizar después para hacer estimaciones, pruebas de hipótesis y para conocer valores de probabilidad. Otra distribución es la de Poisson o bien Poisson, como dicen algunos, que también es muy parecida a la binomial, pero acá aparece algo un poquito diferente, que es lo que en la definición se llama hacer referencia en el tiempo y en el espacio. Supongamos que deseamos observar el número de ocurrencias de un cierto evento en un intervalo de tiempo dado. Por ejemplo, el número de clientes que llegan a un cajero automático durante la noche. O tal vez deseamos registrar el número de accidentes que ocurren en cierta avenida durante todo un día. El número de reclamaciones que llegan a una compañía aseguradora en una semana. Fíjense que en todos estos casos el evento que nos está interesando tiene una relación temporal, o sea, en el tiempo, un tiempo establecido, o bien espacial también puede suceder. Para modelar o para encontrar la expresión matemática de este tipo de ecuaciones, de situaciones, se define una variable X como el número de ocurrencias del evento en el intervalo de tiempo dado.
X puede tomar 0, 1, 2 sin una cota superior. Supongamos que conocemos la tasa media de ocurrencia del evento de interés y la denotamos con la letra lambda. El parámetro lambda es positivo y se interpreta como un número promedio de ocurrencias del evento por unidad de tiempo. La expresión matemática del evento de la distribución de Poisson es esta. Ya no es un número combinatorio de P a la X, Q a la N menos X. Ahora es otra expresión matemática. E a la menos lambda, lambda a la X sobre X factorial. ¿Qué particularidad tiene que tener f de X para que sea función de probabilidad? Que sea mayor que 0 y que la suma de todas las probabilidades me dé 1. Lean después esta parte. Ayer me preguntaba una alumna de otra carrera donde también vimos las distribuciones binomial y Poisson que ella le veía poca diferencia. Y efectivamente hay muy poca diferencia, excepto que algunas características voy a mencionar acá para que se den cuenta en qué situaciones Poisson y en qué situaciones binomial. Algunas condiciones para aplicar Poisson. En cada una de las realizaciones del experimento aleatorio se presentan resultados dicotómicos. El experimento se realiza n veces en condiciones de independencia. Cada uno de los posibles resultados tiene probabilidades constantes a lo largo de las realizaciones del experimento. Hasta acá, esto puede ser binomial también. Ahora, las n realizaciones del experimento crecen notoriamente, lo cual equivale a decir que n tienda a infinito. Esta es una diferencia que tiene Poisson con binomial, que n en general es grande. Otra característica dice, la probabilidad P del suceso A es notoriamente pequeña, es decir que P en realidad está más cerca de 0. Esta condición particular determina que se denomine a esta distribución de los sucesos raros, considerando que la probabilidad del suceso A es pequeña. Las realizaciones se cumplen en un intervalo de tiempo. Vamos a ver la gráfica de una distribución de Poisson. Acá tenemos los valores de X, acá están los valores de f de X, para un lambda que dice que es igual a 2. El parámetro de esta distribución es lambda. La media, la variancia, la media parecida a binomial, la variancia es n por p nomás acá. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. Vemos un ejemplo y pasamos a otra distribución, porque estos ejemplos después lo van a seguir viendo ustedes. La probabilidad de que en un lapso de una semana en el taller de la concesionaria uno de los autos vendidos tenga problemas cubiertos por garantía es 0,02. Suponiendo que en el taller se atienden 450 autos semanalmente, ¿cuál es la probabilidad que se presenten 5 autos con problemas por semana o al menos un auto se presente con problemas? Fíjense que n es grande porque es 450 y p es relativamente chico, es 0,02. En ese caso, n por p me dice que lambda sería el promedio de 9 autos. El promedio, ¿cómo definía acá lambda? Decía, parámetro n por p, donde decía, por ahí decía que era el valor promedio. No me acuerdo dónde.
Supongamos que la tasa media de ocurrencia del evento de interés lo denominamos con la letra lambda. Al principio de todo estaba diciendo eso. Entonces, lambda es el valor promedio. La variancia, este es el ejemplo. Y dice que 5 autos aparezcan con problemas. Acá, puntualmente, X es igual a 5. Reemplazamos la expresión lambda a la X, E a la menos lambda, sobre X factorial. Y dice que es 0,06 esa probabilidad. Que al menos un auto se presente con problemas. Si se venden 450 autos y dice que al menos uno se presente con problemas, tendríamos que considerar la probabilidad que sea 1, que sean 2, que sean 3, hasta que sean los 450. Para no hacer el cálculo de 450 probabilidades, vamos a utilizar esta expresión. Si al menos uno se presenta con problema, es la otra parte de decir que 0 autos tengan problemas. O sea, si hacemos 1 menos esta probabilidad, estaríamos diciendo esto. Entonces calculamos la probabilidad que sea 0, hacemos 1 menos eso y obtenemos la probabilidad que al menos uno presente con problemas. Y fíjense que la probabilidad es alta, porque se atienden muchos autos y la probabilidad es 0,02. Bien. Vamos a hablar ahora de otras distribuciones. A ver, sí. Casi pasó una hora. Hace 50 minutos que estoy hablando y le hablé de probabilidad en general. ¿Tienen duda de algo de eso? Esto van a afianzar mucho cuando vean la práctica. Que la práctica en este caso consiste en hacer algún ejercicio que tenga una pregunta de probabilidad y ver qué función tienen que aplicar, o bien cómo hacen para calcular la probabilidad puntual o probabilidad mayor que o probabilidad menor que. Cuando nos referimos a distribuciones de probabilidad y arrancamos para las variables continuas, acá va a cambiar un poco la forma de calcular la probabilidad mayor que o menor que o de toda el área. Porque cuando tenemos una variable continua, en lugar de trabajar con sumas, trabajamos con integrales. Las propiedades entonces deben ser que las funciones sean mayor o igual que 0, esa función, y que la integral de f de x diferencial de x entre todo el dominio, menos infinito y más infinito, o bien entre menos un valor y otro valor, me tiene que dar 1, que es el dominio de la función. Una distribución que para la estadística clásica es considerada la madre de la distribución, es la distribución normal. ¿Por qué es la madre? Porque hay muchas situaciones donde utilizamos la distribución normal para obtener valores de probabilidad. Una de las ciencias que utiliza muchísimo esto es la medicina, por ejemplo. Cuando ustedes ven en un análisis de laboratorio rangos normales, quiere decir que el estudio está hecho sobre un N grande de individuos sanos que presentan una distribución. Si los valores de una variable, o sea, azúcar en sangre, tienen, para individuos sanos, tiene que estar entre tal y tal valor. Si no están en ese margen, es porque tenemos un resultado poco común y es una alerta para los médicos para decirles, ojo que acá hay un problema. Entonces, desde un análisis de laboratorio, desde los pediatras para controlar el crecimiento de los niños, desde las compañías aseguradoras, desde el marketing, conociendo la probabilidad de consumo de algo, se utilizan mucho distribuciones de probabilidad
y muchas de ellas tienen la forma de una distribución normal. Esta es la expresión matemática de la normal. ¿Qué les parece? Una expresión horrible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿quién se va a acordar de todo esto? Y en realidad, yo que la vi muchísimas veces, hoy por hoy la veo con cariño. Para mí no es una distribución muy compleja. Y le explico por qué. En primer lugar, conozco la forma de la distribución, conozco la gráfica de la distribución normal. Entonces, esa gráfica es de una función exponencial, por eso aparece una E acá. Por otro lado, los parámetros de la distribución, esta contienen la media y la varianza. Entonces, estoy más o menos conociendo. Después tengo la expresión matemática que tiene un negativo acá y una constante que sería 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrado. Esto de alguna manera hace que yo pueda hacer el dibujo de una gráfica donde la función cambia de concavidad. Esta es la expresión matemática de la normal. ¿Cómo hacemos la expresión matemática de una función que tiene que crecer hasta un punto y luego decrecer? En forma simétrica y cambiando la velocidad de crecimiento. Vieron que acá tiene una velocidad y acá esa velocidad cambia. Pasa de cóncavo a convexo y también acá. No iba a ser una expresión matemática sencilla la de la normal. Sin embargo, es algo que muchas distribuciones tienen. La gráfica de esta función de densidad tiene la forma de campana y en la bibliografía también se la conoce como campana de Gauss, porque Gauss fue el que descubrió la función. En la figura, el parámetro mu es el centro de esa campana, la ordenada del origen de mu está acá, y sigma cuadrado, perdón, sigma solo, la raíz cuadrada de sigma, es la distancia entre mu y cualquiera de los dos puntos de inflexión de la curva. Si hacemos mu más sigma, estamos en este punto de inflexión, y si hacemos mu menos sigma, estamos en este punto de inflexión. Esta es la expresión matemática. Mu es la media, sigma cuadrado variancia, sigma desvío estándar o desviación típica, pi y e son números conocidos en matemática y la única variable que tiene esta expresión es x. La simbología que se utiliza es esta. Cuando una variable tiene una distribución normal, escribimos así. Este simbolito quiere decir que se distribuye. Esto quiere decir que es la función normal, así como yo le decía para la binomial, muchos ponen B grande. Y entre paréntesis van los parámetros de la distribución. Así como yo me preocupaba por indicarles ordenada al origen y pendiente para graficar una recta, acá tenemos que saber esa normal, cuáles son los parámetros, mu y sigma. Podemos tener la función acumulada hasta un punto, desde menos infinito hasta un valor de x, que se denomina con f grande de x y es la integral entre menos infinito y x de esta expresión matemática diferencial de x. Probabilidad de obtener un x más chico. Se utiliza mucho para hacer después pruebas de hipótesis o intervalo de confianza, valores, la probabilidad acumulada hasta un punto. Ver que esta área cuánto es un área más chica, un área más grande, y en función de esa vamos a ir viendo el concepto de probabilidad. Las propiedades son las siguientes, que tiene forma de campana, por lo tanto es simétrica con respecto a la ordenada de mu. Todas sus medidas de tendencia central son idénticas. La variable aleatoria asociada tiene un intervalo finito.
Todas sus medidas de tendencia central son media, mediana, moda. Es unimodal. El área bajo la curva, o el área que está en la curva, entre la curva y la línea de base, contiene al 100% de todos los casos de la distribución. O sea, el área debajo de la curva es 1. Esta distribución me dice que la probabilidad de ocurrir, hay un evento que tiene una ocurrencia más frecuente. Supónganse, número de calzado, cuando uno se va a comprar un zapato. Las mujeres, hay un rango de número de zapatos que compran en la zapatería porque se venden. Y saben cuál es el que más se vende. Número 37 o 38. Por supuesto que están 41, 42, 40. Así como 35 y 36 y 37. Pero tal vez lo más vendido sea 37 y 38. ¿Qué quiere decir eso? Que son los valores que tienen mayor frecuencia, lo que más se repiten. Así seguramente para hacer 3 tamaños de pañales descartables. ¿Por qué hay 3 o 4? Porque la mayoría de los chicos cae en esos tamaños. Habrá alguno que es más grande, habrá que alguno más chico, pero la mayor frecuencia es 1. En esta distribución decimos entonces que el área bajo la curva es 1, que hay un valor central más frecuente, que es la media, y que la media más un desvío estándar y menos un desvío estándar está justo en un punto de inflexión, y en esta área, en mu más un desvío estándar y menos un desvío estándar, entre esos dos puntos se concentra el 68% de los datos. Y entre mu más 2 desvíos estándar y menos 2 desvíos estándar tenemos, creo que 95. Ya vayan a mirar a los libros, vean si mu más 2 desvíos estándar, entre qué y qué valores tenemos casi todos los datos. Existe una distribución muy particular, que es cuando la normal tiene media 0 y variancia 1, donde la variancia y el desvío estándar coinciden, porque 1 al cuadrado es 1. Esta distribución se utilizó mucho porque al tener media 0 y desvío estándar 1, esta expresión matemática se simplifica. Esto que ven acá, al ser este 0 y esto 1, me queda un medio de x cuadrado acá. Ya cambia la distribución, acá me queda 1 sobre 2pi. Y al tener una expresión más sencilla, integrar la función y obtener valores de probabilidad se hace más fácil. Entonces alguien descubrió esta distribución normal estándar, que dice, si una variable x tiene distribución normal mu sigma cuadrado, o sea, con media mu y variancia sigma cuadrado, entonces una variable estandarizada denominada z, que se obtiene de restar a cada valor de x la media y dividir por el desvío estándar, también tiene una distribución normal, pero con media 0 y desvío estándar. Alguien descubrió esto, que si yo tengo una variable que tiene una distribución normal con un promedio, y yo a todos los valores de la variable le resto la media y le divido por el desvío estándar, la nueva variable que obtengo también es normal y tiene media 0 y desvío estándar 1. O sea, cualquier normal la puedo estandarizar. Y las probabilidades en esta distribución son similares a las probabilidades en esta distribución, son como equivalentes. Entonces, siempre puedo obtener probabilidades basándome en una distribución estándar. Acá me muestra la normal estándar, la expresión matemática que tiene. Acá ya está expresado con respecto a z, que le denomina z a la variable estandarizada. Es mucho más fácil integrar y obtener valores de probabilidad. Esta es la gráfica de una distribución normal.
Fíjense que esta es una normal estándar con centro 0. Y esto que ven acá sombreado es un cálculo que se le pidió. En este caso, ¿cuál es la probabilidad que un valor sea menor que 2, por ejemplo? Supónganse que acá está 2. En esta distribución que tiene valor central 0, hay una alta probabilidad de obtener valores menores que 2. Es 0,975. En esta misma distribución, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor menor a menos 2? Y ya tenemos este pedacito. La probabilidad de ese evento es 0,08. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener un valor entre menos 2 y 2? Es toda esta área sombreada. Y ahí vamos a calcular esa probabilidad haciendo diferencias. Acá dice cuál es la probabilidad, se busca en una tabla o me lo da un software. Acá en realidad preguntaba cuál es la probabilidad acumulada a un valor de Z, 1,96. No era 2, era 1,96. Estamos viendo solamente conociendo cuál es esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de un valor de Z acumulada hasta este valor? Menor o igual que esto. Es el área que está acá sombreada. Si yo quiero conocer la probabilidad en un intervalo, como los software o las tablas en los libros me dan probabilidad acumulada hasta un punto, lo que tengo que hacer es sacar la probabilidad acumulada hasta este punto central, y restarle la probabilidad acumulada hasta este punto. Si yo hago esa diferencia, me queda la probabilidad de un área. Acá un ejemplo, o sea, hay que una variable aleatoria, rendimiento, que dice que tiene un promedio de 2.425 kilogramos y un desvío estándar de 115 kilogramos. Y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el rendimiento esté entre estos dos valores, entre 2.250 y 2.425? Yo le digo, para calcular esa probabilidad hay software que directamente me lo hacen o bien software que me dan la probabilidad acumulada hasta un punto. Entonces yo tendría que calcular la probabilidad acumulada hasta este punto y restarle esto. Hasta este punto, ¿quién me dice qué probabilidad tengo? ¿Qué probabilidad tengo en una distribución normal hasta la media? Que me conteste alguien porque si no están todos dormidos y nadie me está escuchando. Pregunto de nuevo, ¿qué probabilidad hay hasta la media, acumulada hasta el valor promedio? Vos no me contestes, Roxana, que soy la única que está despierta, parece. No, yo puse la cámara para que no diga que estoy durmiendo. Bien, Gladys, bien, Profesora, Gladys. Es para provocarle a usted nomás. Bueno, ¿qué probabilidad hay hasta la media? Miren esta gráfica. ¿Qué probabilidad acumulada hay hasta 2.425? Desde menos infinito hasta 2.425. Acumulada, profesora. Sí, pero ¿cuál es el valor de la probabilidad? Un valor entre 0 y 1 me tienen que contestar. El área bajo la curva es 1. Ahí le contestaron 0,5. Así es, el 50%. Ay, yo no sé ni dónde está el chat acá, no estoy viendo nada. No importa. Ahí está, ahí veo el chat. Bien, Sebastián. Exactamente, el área bajo, ¿dónde me fui yo? Espérenme.
Se trabó la máquina. Ahí está. Vamos a ir acá. Le voy a poner listo. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad entre dos puntos, calculo la probabilidad acumulada hasta 2425 y le resto la probabilidad acumulada hasta 2250. Hago esa diferencia. Ay, y no sé dónde está. ¿Me salté eso? Me salté. Ahora le queda, le queda para el próximo práctico, Roxana, que le diga cuánto es esta probabilidad. Dice acá que es 0,4360. Esto ya me lo da un software de estadística que me da, si yo le pido la probabilidad entre dos puntos y le indico cuáles son los parámetros de la distribución normal, me devuelve el valor de probabilidad, ese software. Ya van a ver cómo le piden a R esto para hacer ese cálculo. ¿Para qué quiero conocer la distribución? Z de Fisher, la normal estándar o la normal general. Para conocer probabilidades, pero después también para hacer estimaciones. Para hallar límites de confianza, para la media, para la variancia, para pi. En realidad, con muestras grandes, muchas variables tienen una distribución normal. Y para hacer pruebas de hipótesis también. El resto de las distribuciones que le voy a mostrar no la expresión matemática, sino simplemente algunas características y la forma gráfica. Algunos libros a las distribuciones que vamos a ver lo denominan distribuciones para muestras chicas, porque vamos a ver T de student, chi cuadrado y F. La primera, una distribución de chi cuadrado. Es otra función o distribución de probabilidades aplicadas a variables o a estadísticos que yo calcule que hayan sido elevados al cuadrado. Acá es un 2. Así que corrijan, se escapó ahí el 3. La chi cuadrado sale de la suma de variables elevadas al cuadrado que tengan individualmente distribución normal. Cuando a mí me decían esto, yo no entendía nada. ¿Para qué voy a querer conocer esta distribución y qué quiere decir que sale de valores sumados al cuadrado? En realidad, se da esta definición porque después nos ayuda a ver cuándo puedo aplicar. Si yo tengo un valor, un estadístico, que lo calculé elevando al cuadrado la variable, ustedes saben que la variancia, por ejemplo, es un valor que se calcula elevando al cuadrado una diferencia. Si esa variable tiene distribución normal, la variancia va a tener una distribución de chi cuadrado, por ejemplo. Por eso se le da esta definición. Dice, bueno, la distribución de chi cuadrado parte del concepto de que un dato o un estadístico se calculó a partir de valores al cuadrado sumados. Dice que chi cuadrado es una variable aleatoria continua con posibles valores en el intervalo 0 más infinito, o sea, siempre para valores positivos. Esta distribución tiene un solo parámetro que está denotado por la letra G. En realidad, en la mayoría de los libros aparece G porque son los grados de libertad. Pero puede ser letra N, que G es grado de libertad y es un número real positivo igual a n-1. El parámetro de la distribución es n-1, se denomina grados de libertad.
¿Por qué pasa eso? Porque la forma de la distribución chi cuadrado es una forma asimétrica, de esta forma. Y va cambiando. Cuando n es 1, tiene esta forma. Cuando n es 2, tiene esta forma. Cuando n es 3, ya comienza a tomar otra característica. Cuando n es 4, ya tiene esta forma. Se parece a la normal en la medida que aumenta. A una normal, no la normal Z estándar, sino a una normal. Es simétrica, quiero decir. Acá está la gráfica de las distribuciones de chi cuadrado con 2 grados de libertad, 4 grados de libertad, 8 grados de libertad, dependiendo del n. Y estas son áreas bajo la curva que me dan valores de probabilidad. Se usa mucho cuando queremos hacer estimación o prueba de hipótesis. El concepto de prueba de hipótesis se basa en un concepto de probabilidad. Por eso primero vamos a ver probabilidad y después vamos a ver prueba de hipótesis. ¿En dosimasia, profe? Sí, tal cual. Dosimasia es como la prueba que uno hace y está asociada al concepto de probabilidad. Vamos a ver que la decisión estadística se toma basándonos en probabilidad. Si tiene poca probabilidad, vamos a tomar una decisión. Si tiene mucha probabilidad, vamos a tomar otra decisión. Por eso vamos a asociar confianza, error, prueba de hipótesis con un concepto de probabilidad. Esta distribución de chi cuadrado se usa entonces para hacer intervalos de confianza, para el desvío estándar y para la variancia, y se utiliza particularmente para variables de tipo cualitativa cuando trabajamos con frecuencia con que aparecen los eventos, y se usa para evaluar, ya vamos a ver más adelante en otro tema, concordancia, independencia, homogeneidad y bondad. Otra distribución que se usa mucho se denomina t-de-student. La t-de-student la vamos a utilizar para muestras chicas y cuando querramos hacer pruebas de hipótesis, porque puede ser que construyamos un estadístico que surja a partir de un cociente, de una variable sobre valores al cuadrado. Ya van a ver cómo se construye un estadístico de prueba que tiene una distribución t-student. La distribución t-student es como una distribución Z para muestras pequeñas. Es la prima hermana de Z. Cuando n es chico, Z se convierte en T. ¿Qué particularidad tenía Z? Solamente es válida para... No, la normal es cuando la media es 0 y el desvío estándar 1. Entonces la T, si queremos utilizar porque tenemos pocos datos, tenemos que hacer parecida a la Z. Restarle la media y dividirle por el desvío estándar. Esta es la forma de la distribución T. Cuando n es 100 ya se parece a una normal estándar. Tiene acá los extremos un poco más altos, o sea, las probabilidades de valores extremos son más altos cuando la muestra es chica. Esta es la forma. Acá tenemos con el software y vamos a conocer estos valores de probabilidad fundamentalmente para hacer pruebas de hipótesis y para intervalo de confianza. Fíjense que siempre el valor central es 0. El parámetro de esta distribución son los grados de libertad. Cuando aumentan los grados de libertad, más nos parecemos a una normal estándar. Finalmente, la distribución f de Snedeker, que la vamos a utilizar más adelante para un cálculo que hagamos cuando hagamos cociente de varianzas. Por eso, si tenemos dos grupos de datos, X e Y, cada uno tiene distribución normal y hacemos un estadístico o una función
que surja del cociente de esos valores al cuadrado, cada uno con sus propios grados de libertad. Acá puedo tener un n y acá puedo tener m y n, perdón. Esta distribución es la F de Snedekor se llama, tiene una forma muy asimétrica, es como la chi cuadrado también, solamente para valores positivos, y la distribución, los valores de probabilidad se van a obtener haciendo el reemplazo, digamos, en la función de f. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de obtener un valor mayor que 4.03, es esta área, y así le voy a pedir al software. Me dice que es 0,0499. Pero hay infinitas distribuciones f, infinitas distribuciones chi cuadrado, infinitas distribuciones t, de que dependen de los parámetros, del parámetro grado de libertad en todos los casos, aunque f tiene 2 grados de libertad. Sé que le estoy hablando de chino en algunos casos porque no saben lo que es grado de libertad todavía, se están aprendiendo un nuevo vocabulario, pero las funciones de probabilidad nos van a servir justamente para, a partir de ello, tomar decisiones, para conocer cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Es muy utilizada en muchísimas áreas, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Hay todo un área, la que es experimentación, que utiliza una técnica que se llama análisis de la variancia, y como la variancia tiene una distribución chi cuadrado, el cociente de variancia tiene una distribución f. El ANOVA se utiliza cuando hacemos cociente de varianza. Comparamos dos varianzas. Bueno, los dejo de torturar con este tema, que creo que es uno de los temas menos amigables, pero sobre los cuales se basa gran parte de la estadística. Siempre van a escuchar esto es importante, porque claro, estamos tratando de concentrar en un cuatrimestre y en una clase semanal temas que realmente son grandes temas. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Presentarle a ustedes esta información, pero que ustedes tengan una lectura en su casa y a su vez hagan actividades prácticas. La única manera de, por lo menos, entender o aprender lo que es estadística básica y la aplicación, o sea, la aplicación a datos reales. ¿Vieron? Terminamos temprano hoy, ni siquiera llegué a las 3 de la tarde. Yo pensé que este tema me iba a llevar más de 2 horas, se nota que me aceleré para que entre todo. ¿Cree que corte la grabación? Sí.